Queridos hermanos, estamos celebrando este lunes de la 28ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día, según San Lucas. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: «Esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que la Iglesia nos propone para meditar en este día nos presenta este pasaje en que Jesús le dirige un reclamo al pueblo israelita, a aquellos que lo están escuchando. Jesús es un signo de salvación. Pensemos que Evangelio es la buena noticia, es lo que Jesús nos viene a traer, la buena noticia de la salvación. Todo el pueblo israelita esperaba la llegada del Salvador, la llegada del Mesías. Y Jesús es el Mesías. El pueblo israelita debería haber sido el primero que lo debería haber acogido, el primero que lo debería haber recibido, aceptado. Y es el pueblo que más lo rechazó, el que lo termina persiguiendo y el que termina matándolo. Por eso estas palabras duras que Jesús dirige son una invitación a que ellos se conviertan, a que ellos reconozcan que de igual manera que en el Antiguo Testamento hubo signos claros de la presencia de Dios, Jonás, que fue a predicar a Nínive, que Nínive iba a ser destruida, los ninivitas se convirtieron ante la sola predicación de Jonás. La reina del sur, que vino a conocer la sabiduría de Salomón, porque había escuchado hablar del esplendor y de la grandeza de Salomón, y entonces quiso conocerlo personalmente. Y vino hasta donde estaba Salomón, y no solamente fue deslumbrada por su poder y su riqueza, sino que comprendió que era mucho más la realidad de lo que le habían comentado. Tanto Nínive, que es convertida por la predicación de Jonás, como la reina del sur, serán testigos porque ellos creyeron ante signos, ante comentarios de otros. Y Jesús dice, acá hay alguien más que Jonás, hay alguien más que Salomón, es un signo más evidente. Pensemos en los milagros que Jesús ha realizado, muchos milagros significativos que de alguna manera sintetizan todo lo que Jesús hace. En el fondo, el poder divino que estaba oculto en la humanidad de Cristo queda manifestado con sus poderes, con sus milagros. Curación de sordos, de ciegos, de paralíticos. Jesús le devuelve la vida a aquellos que han muerto. Esto es muy significativo, es decir, nadie puede devolverle la vida a una persona, solamente Dios, y Jesús lo hace. A pesar de todo eso, los israelitas, lejos de creer en el mensaje de la salvación, en el mensaje de Jesús, se terminan empecinando, cerrándose cada vez más. Esto que pasó en un momento histórico, que le pasó a los israelitas con respecto a Jesús, también nos puede pasar a nosotros. Nosotros recibimos muchas gracias, muchos signos por los cuales Dios nos habla de su presencia, por los cuales Dios nos demuestra su amor y su cercanía. Pero ese amor y esa cercanía de Dios implican la respuesta de nuestra parte. De igual manera que Jonás predicó a los ninivitas y estos respondieron convirtiéndose, la reina del sur escuchó hablar de Salomón, vino a conocer su sabiduría. De igual manera que en los tiempos de Jesús, algunos escucharon lo que Jesús decía y se convirtieron y otros no, hoy sigue Jesús hablando. Tal vez no lo haga él personalmente, con algunos milagros sí, en algunas ocasiones así lo hace, pero sigue hablando a través de la iglesia, sigue hablando a través de los ministros, sigue hablando a través de la palabra de Dios, sigue hablando tal vez ante los signos
magníficos de la belleza que contemplamos, de todo lo creado. Pensemos de cuántas maneras Dios nos habla a través de un amigo, de un vecino, de un pariente, de mi tío, de mi abuela. Jesús habla, Jesús nos sigue hablando, Jesús sigue dirigiendo su palabra hacia nosotros. Pero está en nosotros el responder o no. La respuesta es personal, totalmente personal. Muchos respondieron, así lo hicieron los ninivitas, así lo hizo la reina del sur. En tiempos de Jesús, muchos escucharon su palabra y creyeron lo que Él les decía. Hoy Jesús sigue golpeando nuestro corazón, sigue invitándonos a la conversión, sigue mostrándonos el camino que planifica nuestra vida. Está en nosotros el corresponder, está en nosotros el darle a Dios el lugar que se merece, el darle a Jesús el lugar que se merece en nuestro corazón. La respuesta es totalmente personal. Aprovechemos en este día lunes a pedirle particularmente al Señor que nos conceda esta gracia de corresponder a los dones que Él nos ha dado. Si nosotros pudiésemos hacer como una especie de memoria de toda nuestra vida, nos daríamos cuenta de cuántas veces Dios ha estado presente en ella, cuántas veces nos ha manifestado su amor, su cercanía, su acompañamiento. Pero de igual manera que podríamos hacer memoria de todo lo que Dios nos ha dado, pensemos y hagamos memoria de con cuánta generosidad hemos respondido a ese amor de Dios. Si nosotros tenemos un amigo, alguien que nos ama entrañablemente, alguien que es capaz de darnos de su tiempo, de ayudarnos en alguna situación económica difícil con dinero, nosotros estaríamos agradecidos y deberíamos darle a esa persona como signo de nuestra gratitud, no solamente el agradecimiento verbal, sino también sincero y concreto, el afecto, el tiempo, la dedicación, y si esa persona necesita algo, brindárselo. Dios no necesita nada de nosotros, pero ¿cuántas veces nosotros correspondemos con Él? ¿Cuántas veces le dedicamos a Dios el tiempo que Él se merece? Participando de la Santa Misa, recibiendo los sacramentos, recibiendo la Eucaristía, recibiendo la confesión, signos sensibles y eficaces de la gracia. Esos signos por los cuales Dios quiere seguir obrando en nuestro corazón. En este día también, 12 de octubre, recordamos a Nuestra Señora del Pilar. Según una tradición, el apóstol Santiago estaba predicando en toda Europa y llega a España a predicar, y tal vez un poco desanimado por la tarea, desanimado por lo que estaba haciendo, la Virgen se aparece sobre un pilar en Zaragoza, animándolo a que continúe con su obra, que continúe con su predicación. Esta aparición de la Virgen, por eso Nuestra Señora del Pilar, porque se aparece sobre un pilar, es una invitación a la confianza. A confiar, ya hemos hablado de el particular y maternal afecto que María tiene hacia sus hijos y cómo siempre ha demostrado su cercanía. Ella ve en nosotros a su Hijo Jesús. Que también en este día y en esta advocación nosotros renovemos nuestro amor a María Santísima. Ella siempre ha estado al lado de su pueblo y siempre está al lado de su pueblo y al lado de sus hijos. También en este día recordamos, aunque no es una fiesta litúrgica, el descubrimiento de América. Esta fiesta tan emblemática y que bueno, en este último tiempo sobre todo ha causado mucho revuelo, sobre todo porque hay una idea de rescatar las culturas originarias y parece que los conquistadores vinieron a destruir esas culturas milenarias, a arrasar, a imponer con la espada y con la fuerza y con la muerte la cultura católica, las tradiciones españolas. Esta idea bastante negativa de la conquista, bueno, resuena mucho, y de hecho hay muchos movimientos que no solamente atacan a la Iglesia, sino que atacan este día como si fuera el día en el que inicia el genocidio más terrible de toda la historia de la humanidad. Como en toda empresa humana, siempre hay cosas positivas y cosas negativas. Y bueno, evidentemente también hubo en esta empresa humana muchas cosas negativas, porque
los hombres nos equivocamos, no somos perfectos y muchas veces no hacemos las cosas correctamente. Pero no debemos olvidarnos de algo fundamental. Tal vez en la balanza poner las cosas negativas y las cosas positivas. Y tal vez en esta empresa de la conquista o el descubrimiento de América hay muchísimas más cosas positivas que cosas negativas. Uno no aprueba que se hayan hecho esas cosas negativas, pero no nos tenemos que olvidar de aquellas que son positivas. La cultura aborigen americana estaba en una franca decadencia, pero no solamente decadencia, sino que el nivel cultural era terrible. Los pueblos, tal vez influidos por costumbres totalmente nefastas y supersticiosas, habían caído en una especie de antropofagia. Era impresionante cómo las tribus más importantes cazaban literalmente, cazaban a las tribus menores, las esclavizaban, hacían terribles sacrificios en números inimaginables. Mataban a personas para, aplacar a los dioses, para aplacar al sol. Estas cosas que a veces no se dicen, que gracias al descubrimiento de América se frenaron porque fue una nueva luz para conocer el verdadero sentido de la existencia, no esta especie de religión natural que termina convirtiéndose en una superstición en la que parece que todo tiene como consecuencia la muerte y si uno no cumple ciertos ritos, uno termina castigado por los dioses. Pero además de eso, pensemos que la cultura iluminó a esta otra cultura y en muchos casos, muchísimos casos que a veces tampoco se menciona, hubo una mezcla significativa entre las dos culturas. Nosotros creo que en nuestra República Argentina y en varios países se ve claramente cómo las dos culturas se unieron, respetando las tradiciones antiguas. Tal vez un claro signo son las reducciones jesuíticas, cómo los jesuitas pudieron lograr inculturizar el Evangelio, llevar en el idioma original, en la lengua original y ayudar a esos nativos a no solamente realizarse como personas, sino a conocer el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio. Vuelvo a repetir, como en toda empresa humana, siempre hay matices, siempre hay cosas positivas y cosas negativas. Me parece que sería muy interesante también rescatar de nuestra parte aquellas cosas positivas que son muchos más en balanza y en número que tal vez las negativas que están, pero no nos quedemos solamente con un aspecto, sino que sepamos ver en la globalidad de lo que fue esta gran empresa. Muy feliz día lunes para todos, que la Virgen, Nuestra Señora del Pilar, nos siga amparando, nos siga protegiendo y nos siga concediendo aquellas gracias que tanto necesitamos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.